Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque nos permite en este momento, Señor, oír la disertación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tu Espíritu Santo dirigiendo a mi esposa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en todo el mover de esta palabra, y sea tu glorificado en todo, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y seamos bendecidos por ella, en el nombre de Jesús, amén. Lee. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, y dice: y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, voy a compartir un pensamiento con ustedes. De verdad que Dios le dice unas cosas a uno que uno queda temblando, definitivamente. Temblando ante su misericordia, temblando ante su poder, lo bueno que Él es y lo paciente que es para con nosotros. La semana pasada estuve ministrando en 2 iglesias. En una hablé acerca de lo que es un verdadero adorador y en otra estuve hablando acerca de lo que es mayordomía. Pero cuando hablamos de mayordomía es un término muy vasto, porque de hecho nosotros tenemos una materia que habla acerca de mayordomía y la divido en 8 horas de clase, o sea que no le puedo decir en 30 minutos lo que enseño en 8 horas, es imposible. Pero cuando hablamos de la mayordomía, hoy quiero hablar de manera puntual de la mayordomía del tiempo. Leíamos en 1 de Pedro 4, 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que los dones no son nuestros, las ovejas no son nuestras, la iglesia no es nuestra, nada de lo que tenemos es nuestro, sino que los dones, talento, sabiduría, discernimiento, entendimiento, todo lo que recibimos no es nuestro, sino que nos lo entregan para que lo trabajemos, lo desarrollemos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En Primera de Crónicas 29, 11 y 13 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que Él es el que nos da poder para poder hacer las cosas. Y dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Así que Primera de Crónica nos enseña que de Dios es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. El que usted y yo tengamos victoria, eso no viene de nosotros, viene de Dios, que nos da, nos concede la victoria. Y dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Él, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Las riquezas proceden de Él, la gloria procede de Él, así que si alguien obtiene mucha riqueza, obtiene mucha gloria aquí en la tierra, y la gente puede tener gloria, claro, Cristo dijo que ni aun Salomón con toda su gloria, así que Dios también le concede gloria a la gente aquí en la tierra cuando son muy renombrados, cuando alcanzan muchas cosas, ¿verdad? Pero todo procede de Él y Él domina sobre todo. Ahora, de hecho, Él es el que nos da la fuerza y el poder para lograr las cosas. Ahora, cuando hablamos de mayordomía cristiana, estamos hablando que tenemos como principio que todo lo que yo tengo
es de Dios, incluyéndonos la vida, los dones, los talentos, la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, nuestro cuerpo, por el cual vamos a tener que dar cuenta a Dios de cómo lo usamos, de cómo lo administramos y de qué hicimos en favor del reino de Dios para que avanzara. Así que es un tema bastante delicado. Hay personas que viven para ellos y creen, miren lo que dice la gente: esa es mi vida, que nadie se meta porque esa es mi vida y yo hago con mi vida lo que me da la gana. Pues déjame decirte que tu vida no es tuya, le pertenece a Dios, y un día, si quieres y si no quieres, vas a tener que presentarte delante de Él para dar cuenta por esa vida, por las 24 horas que te dieron cada día y cómo estuviste favoreciendo o siendo de obstáculo para que el reino de Dios avanzara. Mire, es tanto que vamos a tener que dar cuenta por todo, que la palabra nos insta que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Y si usted y yo vamos a tener que darle cuenta al dador de la vida, a Cristo como juez de la tierra, al Padre como Señor y soberano Dios, de lo que hicimos con nuestras palabras, imagínese usted con lo que usted hizo con su vida, si usted fue de los que colaboraron para que el nombre de Dios fuera alabado, o si usted era tropiezo para que el nombre de Dios fuera honrado. Ojo con eso. Ahora, la mayordomía afecta todos los aspectos de la persona. No solo es dinero, sino que tiene que ver con la vida, con el tiempo, con los talentos, con los dones, con las posiciones materiales, con el oficio y con el cuerpo. Cómo habló y cómo motivó o desmotivó a otros para que no sirvieran a Dios. Mire lo que dice la palabra. Jesucristo dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que si una persona no está trabajando por Jesucristo, que compró su vida, no solo se la dio, no solo lo creó, sino que también después la compró a un alto precio. Pero si esa persona, lejos de motivar a sus seres queridos, a su familia, a sí mismo, a buscar de Dios, a honrar el nombre de Dios, a invertir en el reino de Dios, es tropiezo, hablando mal, creando cizaña, creando división, creando entretenimiento para que otros no cumplan, esta persona va a tener que darle cuenta a Dios por cómo, en lugar de ayudar para que Cristo recogiera, desparramaba lo que Cristo quería recoger. Así que es un tema bastante delicado. Ahora, cuando hablamos de mayordomía, bueno, hoy en día se le llama ama de llave al mayordomo, ¿verdad? Pero tiene que ver más que con una persona que es el principal encargado de una casa y de lo que allí se hace. Tiene que ver con que nosotros somos siervos, no somos dueños, somos siervos. Y como siervos, un siervo, según la Sagrada Escritura, es alguien que está al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores para todo lo que Él lo necesite. Así de sencillo. Estamos acostumbrados a ver las cosas como nuestras. Y esta es una realidad tan terrible, que estamos tan equivocados los seres humanos sobre la tierra, que la gente dice: mi marido, mi esposa, mi casa, mi computadora, mi celular, mi carro, mi, y resulta que nada es suyo, sino que Dios se lo ha dado para que usted lo administre en favor de que Dios sea honrado, en favor de que Dios sea venerado, de que Dios sea exaltado y de que su reino avance. Para eso es que nos entregan mayordomía. Ahora, hay demasiados hijos pródigos en el reino de Dios. ¿Qué es un pródigo? Alguien
que malgasta un bien preciado, como lo es el tiempo, la vida, las palabras, la sabiduría, el entendimiento, los dones, los talentos, y unos sencillamente lo disipan, otros, en su peor caso, lo usurpan y lo malgastan o lo despilfarran. Entonces, la mayordomía es algo tan importante que el juicio a las naciones se hará en base a mayordomía. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey le dirá a los de la derecha, dice que cuando venga el juicio ante el tribunal de Cristo y el juicio final, dice que nos van a separar a unos a la derecha y a otros a la izquierda. A la derecha, los que trabajamos para que el reino de Dios avance. A la izquierda, los que son tropezaderos para que otros no sirvan ni vengan al conocimiento de la verdad. Dice, entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me distes de comer. Tuve sed, me distes de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo y en la cárcel y me visitaste. O sea, hizo una inversión, repite conmigo, Waldo, de tiempo, de talentos y de recursos. Oye, porque para darle comida a otro, usted va a tener que dedicar tiempo. ¿Para qué? Para cocinar la comida y para llevarle la comida y dársela, ¿verdad? Va a tener que invertir talentos de cómo preparar una buena comida, pero va a tener que preparar recursos, invertir recursos. Así que estas tres cosas no se divorcian en el reino de Dios. Tenemos que invertir tiempo, talentos y recursos para que el nombre de Cristo sea glorificado y el reino de nuestro amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, sea honrado. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y los que estemos, y más digo los que estemos porque más no vale estar en la derecha, ¿sí? Y los que estemos allí vamos a preguntarle: Señor, pero ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, con alguna necesidad, y te cubrimos, te ayudamos, te beneficiamos. Y Él responderá: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A los de la izquierda le dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y esto habla de las personas que son tan egoístas, tan ególatras, tan desenfocados, que todo es para ellos, pero no hacen inversión en los pequeños del reino. Es impresionante cómo el juicio a las naciones se va a hacer midiendo cuánto invertiste en los pequeños del reino para que el reino avanzara. Ahora, me llama la atención que Él nos va a llamar a tomar posesión de un reino preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, los buenos mayordomos. Y digo para nosotros porque más nos vale estar ahí. Ahora, en Mateo 24 vemos una palabra muy interesante, pero muy interesante, porque el tiempo pasa, si usted lo aprovecha pasa, y si no, igualmente pasa, así que hay que usarlo de la manera correcta. Vemos a creyentes que se llaman cristianos, no son cristianos, porque cristiano significa hacedor de las obras de Cristo. Así que si estos no caminan conforme a lo establecido que vivió Cristo, no son cristianos, son creyentes, pero no cristianos. Y tiene que ver con la falta de integridad.
Dios me sorprendió con una palabra esta semana que de verdad voy a cumplir 61 años el 27 de este mes, si Cristo no me manda a buscar, si Cristo no viene antes. Y por primera vez veo, o Dios me habla de esto de una manera tan radical, que de verdad que quedé una vez más en shock con lo que Él me enseña. Mire, dice el Señor Jesucristo, hablando de la profecía del fin del mundo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, plantando, edificando, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice que ellos no entendieron qué les venía, pero no entendieron cómo comportarse ante el tiempo que estaban viviendo. Y dice que de la misma manera será en este tiempo como también lo fue en los días de Lot. La gente comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento y no entendieron, ¿verdad? Ahora vea lo siguiente. ¿Qué hace un mal mayordomo en este tiempo? Porque estamos hablando de mayordomía. Repite conmigo, Osvaldo. El mal mayordomo. El mal mayordomo. Tiene tiempo para comer. El mal mayordomo tiene tiempo para comer. Ahora, cuando hablamos de comer, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una inversión que la gente hace en su vida para sentirse bien, para tener energía, para disfrutar la vida, porque una forma, comer bien es disfrutar, una forma de disfrutar la vida, ¿verdad? Pero no tienen tiempo para alimentar el espíritu, metidos en la palabra de Dios, que es el alimento que sustenta nuestra vida espiritual. Pero voy un poquito más allá. Me llama la atención algo que Cristo habla de la mayordomía cuando Él nos pone en su casa. Dice, Mateo 24, 45 al 51, dice, ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente? Hay dos tipos de siervos en la casa de Dios. Está el siervo fiel y prudente, una persona que no es inconstante, porque hay personas que un día tienen un punto de vista, otro día lo cambian, el otro día está peor, no se sostienen en una sola actitud cuando tiene que ver con fidelidad a Dios. Pero dice que este siervo es fiel y prudente. Hay otro que es un siervo malo y negligente. Osvaldo, ayúdame con la lectura aquí, este pedacito, por favor. Sí, dice así, Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando venga su Señor, le haya sido así. De cierto digo que que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga esto, estamos hablando de mayordomía y hablamos de que el juicio a las naciones se hará en base a mayordomía. Tuve hambre y me diste de comer. Pero esa hambre no es solo física, es un hambre espiritual. Aquí en Mateo 24, 45 al 51 te explica de ese otro tipo de alimento que está necesitando la gente afuera y que tú y yo tenemos que ir a llevárselo. Dice, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál alimento?
Mire, usted sabe la cantidad de personas que hay allá afuera que no tienen conocimiento de la verdad. Osvaldo y yo nos quedamos en shock en estos días que íbamos a hacer las células a 3 kilómetros de aquí. Nos montamos en un taxi y nosotros aprovechamos, cada vez que nos subimos en un taxi, comenzamos a predicarle a la persona para entregarlo a Cristo, que cuando lleguemos ya está entregado a Cristo. Comenzamos a predicarle a aquel chico y yo le digo, hijo, ¿asistes a alguna iglesia? Él me dice, no, para nada. Bueno, pero si eres cristiano, ¿no? Tienes conocimiento de Jesucristo como Salvador. Jesucristo. ¿Quién es ese? ¿Cómo? ¿Tú no sabes quién es Cristo? No. ¿No conoces a Jesús? No. Sé que tiene que haber un Dios, porque yo tuve un problema con mi esposa me fue infiel, así que yo en represalia me puse a tomar, me puse a consumir opioides, y resulta ser que, bueno, terminé en una condición bebiendo y fumando tanto que me dio un ACV. Estuve estando en un colmado, bodega, llamamos los venezolanos. Empecé a sentir que se me dormía la mitad del cuerpo. Le hablé rápido al dueño del negocio, llamó al 911 y me llevaron. Duré un mes en cuidados intensivos y luego duré 9 meses postrado en una cama y en una silla de ruedas. Mi suegra era la que me hacía todo porque mi madre murió. Y bueno, después de un año perdido, volví a caminar y bueno, hasta estoy trabajando y todo. Pero no sabía que había un Jesús, ni un Cristo, ni nada de eso. ¿Y quién es él? Y comenzamos a predicarle, y aquel hombre, para él, era algo totalmente nuevo. La palabra de Dios dice que Dios nos puso en su casa. Cristo dice que Él nos ha permitido llegar al conocimiento de la verdad, que es su casa, para que nosotros le demos el alimento a tiempo a aquellos que no conocen de la verdad. Así que saque de su tiempo, invierta el talento que le dieron, invierta recursos para ayudar a aquellos que no tienen conocimiento de la verdad. Y no se trata solo de decirle, mire, aquí está un tratadito, Cristo te ama. No, se trata de invertir tiempo en discipular a alguien. Discipular a alguien. Saque tiempo para ayunar un día a la semana. No puede un día a la semana. Bueno, uno cada 15 días. No puede cada 15 días. Bueno, un día al mes para ayunar por aquellas personas a las cuales usted le va a enseñar, a las cuales usted le va a llevar el conocimiento de la verdad. La gente piensa que este es un trabajo solo de los pastores, pero la palabra de Dios, Cristo, enseña que cada uno de nosotros, como siervos fieles y prudentes, estamos en la casa de Dios para llevar alimento a tiempo a aquellos que están necesitados. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y déjeme decirle que esta es una responsabilidad personal. El hecho de que yo sea pastora no significa de que mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos están exentos porque tienen un familiar pastor. No, esta es una responsabilidad personal de cada ser vivo que quiera pasar la eternidad en el reino de nuestro Padre Celestial. Tiene que cumplir con esta tarea. Ahora dice, de cierto os digo, bienaventurado aquel cuando su Señor venga le haya haciendo así. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y aquel siervo malo comenzare a golpear a sus consiervos. ¿Qué significa golpear a sus consiervos? Bueno, hay personas que están en la iglesia no para ayudar a otros a salir adelante, sino a tener o una competencia ministerial, o a hablar mal de los errores del otro sin verse los propios, o a sembrar cizaña entre los demás, o a tener contienda con sus hermanos. La Biblia dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber
con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que nosotros hemos sido puestos en la casa de Dios para administrar el tiempo como buenos mayordomos, en ayudar a otros para que avancen y ayudar a los que están dentro para que sean fortalecidos, siempre con una palabra positiva. Ahora, mire usted, es una honorable responsabilidad servir al Señor, pero hay otros que se dedican es a pelear y a golpear a los consiervos, a chismear, a murmurar, a mutilar el cuerpo, y otros, bueno, se echan su canita al aire, se echan sus traguitos, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los ministros y quieren pasar la eternidad con Dios. Mire, todo el que trabaja en murmuración y división tiene otro padre. Satanás es el padre de aquellos que causan división y de aquellos que continuamente están murmurando de sus hermanos. Dice que él va continuamente a acusarnos delante de nuestro Padre Celestial por nuestra falta. Ahora, el pago que recibirá una mala mayordomía será que pongan su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sin embargo, el servir a Dios tiene una alta recompensa. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aquí cierro con la revelación que Dios me dio esta semana. Mire, es impresionante. Noé fue un hombre íntegro. ¿Cómo un hombre íntegro? Vemos a Noé predicando: viene un diluvio, el mundo se va a acabar, pero estaba invirtiendo todo su tiempo y dinero en predicar que venía un diluvio, en anunciar a la gente que se arrepintieran, pero invirtiendo sus finanzas en un arca que él construyó. Eso significa tiempo y recursos. Tiempo, recursos y el talento, que fue la revelación que Dios le dio acerca del diluvio, lo estaba invirtiendo en la salvación de otros. ¿Sabe qué pasó? Este hombre, Dios me reveló algo tremendo. Me dijo: al que no pierde su tiempo, al que es un buen mayordomo, yo le añado todo lo que él necesita para que cumpla con su trabajo. Noé se le habla acerca del diluvio, se le da el modelo de la estructura a construir, pero Noé vivía solo con su mujer. ¿Y cómo lo sé yo? Muy fácil, siempre todo está en la Biblia es su propio intérprete. En el libro de Génesis 5:32 dice que era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Dios vio que duró 20 años de manera ininterrumpida, trabajando por el proyecto, invirtiendo en el proyecto, él y su mujer, todo lo que tenían, todo lo que ganaban, para que los demás se salvaran. Y a mí me llama la atención, Osvaldo, que Dios le da una promesa a Noé en el que se salvase él y su casa. Pero ¿cuál casa? Si era él y su mujer. Así es. Pero a los 20 años le da 3 hijos, para que los hijos los levante con esa misma visión de enfoque. Y estos muchachos crecieron y lo ayudaron. Los otros, póngase usted los otros 90 años, porque 10 se fueron ellos creciendo, ¿verdad? Pero los otros 90 años, todo lo que estos muchachos hicieron y crecieron y se casaron, y sus mujeres también que vinieron con ellos, fueron conquistadas para el proyecto de salvación. Así que como él obedeció y comenzó a trabajar tiempo, finanza y talento, proyectando lo de la salvación, para aquel tiempo se le concedieron trillizos para que ayudaran
en el proyecto, obviamente, y se salvaran en el arca, también con sus mujeres. Pero vemos a otro sujeto. Ay, Señor. El padre de la fe. Mire, dice la Biblia, ¿verdad?, que la gente siempre sacan que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, pero eso no lo dice la Biblia. Cuando usted va a Génesis 11, dice de la siguiente manera. Estas son las generaciones de Taré. Génesis 11, 27 en adelante. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. O sea, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril. Ajá. Y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Ahora yo me pregunto, ¿y quién invitó a Taré a que saliera de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán? Ese llamado no era para Taré, que por cierto Taré significa estorbo. Ese llamado era para Abraham. Pero él, en lugar de obedecer, agarró, se fue con el papá. De hecho, ni siquiera tomó la iniciativa. Dice que fue Taré, de tanto hablarle a Abraham, agarró, se fue con Nacor, se fue con Taré, se fue Taré, se fue Abraham, se fue Sarai, se fue Lot. Y más o menos, ¿quién lo estaba invitando a él? Ahora escuché. Dice capítulo 12 de Génesis. Pero, cuando la palabra dice pero o dice para, detente. Hay algo ahí que tiene que hacerse para que lo otro acontezca. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué un Dios bueno quería desligar a Abraham de su parentela y de su padre? Por las prácticas idólatras e impías e incestuosas que tenía la familia de Abraham. Y para él cumplir propósito, tenía que desligarse de toda su parentela, incluyendo sus padres. Quizás Dios no te va a usar hasta que te desligue de tu familia, que son un tropiezo para tu salvación. Ahora, oiga esto. Él le hace la promesa, sal de tu tierra, de tu parentela, la casa que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición a las naciones, a la familia de la tierra. Bueno, el hombre se va con el papá. Dios tiene que raspar al papá para que el bendito hombre camine hacia Canaán. Pero dice que cuando tomó Abraham a su hermano Lot y a su mujer y a los bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán, ya tenía 75 años. Los grandes eruditos dicen que Abraham tenía por ahí entre 30 y 35 años cuando Dios lo llamó. Supongamos que haya tenido 40. Ya aquí tiene 75. Pasó 35 años perdido, generando ganado, ganando siervos, pero no cumpliendo propósito eterno. Ahora, mire esto. El hombre por fin llega a Canaán, pero con el sobrino a cuesta. Y Dios no le habla, sino que se presenta un lío entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham y terminan separados. Lot se va hacia Sodoma y Abraham hacia donde Dios le determinó que se fuera. Ahí comienza Dios a tratar con Abraham. Ahora, me llama la atención que este señor
aparte de desobediente, era inicuo. Practicaba la mentira como estilo de vida. Este hombre se escondía en la falda de la mujer cada vez que tenía un problema serio. Viene una hambruna, desciende en Egipto, se lleva a la mujer y le dice: mira, mi amor, para que no me vayan a matar por causa tuya, tú dices que eres mi hermana, y si te tienes que acostar con el rey, con los príncipes, con quien sea, échale pierna, no hay problema, pero yo lo que quiero es vivir. Ok. Pasa en esta situación de los 75 hasta los 99 años. Pero hay una palabra en el Nuevo Testamento que me explotó en la cara. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque su cuerpo ya estaba como muerto. O sea que virilmente no funcionaba para engendrar el hijo que él le habían profetizado. Y Dios me hace una pregunta. Me dijo: ¿qué hizo que Abraham estuviera como muerto? Que no funcionaba sexualmente. Yo, ay, Señor, pues era un viejo. Ya tenía 99 años, de los 75 para allá, eso estaba como muerto. Me dijo: no. ¿Sabes qué lo hizo? No solo estéril, que su mujer se mantuviera estéril, porque él no era estéril porque engendró a Isaac, pero que estuviera con una impotencia sexual catastrófica. Y yo, no, Señor, ¿qué? La desobediencia y la iniquidad. Yo, ¿en serio, papá? Ah, pero échame ese cuento, ese no me lo sabía. Y me dijo: sí. Cuando yo le digo a él, a los 99 años, anda delante de mí y sé perfecto, y él deja de ser desobediente y deja de meter mentiras, el siguiente año la mujer le pare a Isaac. Pero escuche esto: vive 27 años con Sara, teniendo relaciones sexuales como si fueran un par de muchachitos. ¿Y cómo sé yo que fue así? Bueno, porque cuando muere Sara, a los 127 años, el viejo dijo: no, papá, yo no estoy muerto nada, yo lo que estoy es vivito y coleando. Y se fue, se buscó otra mujer llamada Setura, y a esta le mete 5 muchachos. Y vivió hasta los 175 años. Y Dios me dijo: él perdió 75 años oyendo mi voz, pero sin salir de las prácticas que le había enseñado su familia, y fueron 75 años sin cumplir propósito. Pero mientras él practicó la iniquidad de la mentira, no hubo posibilidad de multiplicación. Pero cuando renunció a lo que le había enseñado su familia y comenzó a ser obediente y comenzó a andar sin iniquidad, siendo delante de mí perfecto en obediencia y sin mentir, vino sobre él una potencia sexual que los siguientes 75 años, desde los 100 hasta los 175, los pasó disfrutando con 2 mujeres, Sara y Setura. Y me dijo: ¿sabe lo que le causa impotencia en el área espiritual a la gente para no ser productivo? La desobediencia y la iniquidad. Cuando renuncian a ambos y son buenos mayordomos para el reino, yo hago que sean fructíferos, y la esterilidad huirá de ellos, y vendrá la multiplicación, y todo lo que necesiten les será añadido para que cumplan el propósito eterno. Así que vamos a trabajar a la manera de Dios para cumplir el propósito eterno. Despídenos con una oración breve, porque si no, no sube el audio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor, y gracias, Señor, porque tú haces en cada uno de nosotros el efecto para que tu voluntad se eche en nuestra vida.
y que podamos tomar las decisiones correctas, Señor, para que hagamos todo conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que oyeron este mensaje, a los que lo han oído en diferido, y permite que esta palabra, Señor, llegue a multitudes para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendecimos. Bendiciones. Hasta el próximo domingo.